José Alberto termina de hablar. José Alberto la violó, marico. Esta fue la última foto que Ángela Aguirre se tomó antes de que la tragedia ocurriera. Desapareció tras una fiesta en un club cercano a un río. 3 días más tarde, su cuerpo aparece flotando, río arriba, con marcas en su cuerpo y con un silencio que grita. 7 personas estaban con ella. Ninguno de ellos pudo explicar qué pasó. 2 autopsias, 2 versiones, una verdad que incomoda. Quédate hasta el final, porque lo que verás en el video te dejará impactado. Ángela Noelí Aguirre Yaguare nació en 2002 en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Desde pequeña vivió con su familia y, para 2019, a los 16 años, cursaba 5º año de bachillerato en la Unidad Educativa Adventista Maranata. Era una adolescente con sueños, aspiraciones y una vida social activa. Su familia la describía como una joven alegre, cercana y responsable. El 23 de marzo de 2019, Ángela asistió a un encuentro social en el Club Italo-Venezolano de Puerto Ordaz, acompañada por su padre que esperó en el sitio hasta que se aseguró de que estaría con amigos. Allí se reunió con José Alberto Cedeño, quien celebraba su cumpleaños, y Glauber Zorrilla. Más tarde, Ángela abordó la lancha Laquelli, propiedad de José Zorrilla, junto a otras 7 personas, rumbo a la isla La Terecaya por el río Caroní, a pesar de que la navegación estaba prohibida ese día por razones de seguridad. El viaje era parte de la celebración de cumpleaños y, posteriormente, continuarían la fiesta en la casa de José Alberto. Durante la salida, Ángela disfrutó del momento, tomando fotos y compartiendo con los demás. Poco después de las 8 de la noche, publicó una selfie donde se le ve con un salvavidas y montada en una lancha, sin imaginarlo, sería la última señal de vida que se tuvo de ella. Esa imagen reflejaba a una joven tranquila, sin indicios de peligro, y se convirtió posteriormente en una evidencia clave para la investigación. En la madrugada siguiente, aproximadamente a las 2 de la mañana, la madre de Ángela, Gelis Yaguare, recibió una llamada de Joana Rodríguez, madre del cumpleañero, informándole que algo grave había ocurrido. Ángela había desaparecido en las aguas del río Caroní. La familia activó inmediatamente un operativo de búsqueda que involucró autoridades, vecinos, amigos y voluntarios, utilizando helicópteros, drones y embarcaciones. A pesar de la magnitud del esfuerzo, no hubo resultados inmediatos. El 26 de marzo de 2019, tras 3 días de búsqueda exhaustiva, angustia y de preguntas sin respuesta, el cuerpo de Ángela fue hallado flotando río arriba, cerca del balneario El Rey, a casi 8 kilómetros del lugar de salida. Este hallazgo resultaba desconcertante, pues el cuerpo se encontraba contra la corriente natural del río. Ángela vestía traje de baño y chaleco salvavidas, y presentaba lesiones graves en el cráneo, rostro y zonas íntimas, lo que descartaba un accidente y apuntaba directamente a un femicidio. La investigación se centró en los 7 jóvenes que la acompañaban: José Alberto Cedeño, José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Dayana Nílleza y Jousali Barreto. Sus declaraciones fueron contradictorias e inconsistentes, generando más dudas que respuestas. José Alberto, quien celebraba su cumpleaños, admitió que cometió errores y acciones imprudentes, pero negó haber causado daño directo a Ángela. Según su testimonio, él y Ángela estuvieron en la isla La Terecaya compartiendo cervezas, y en un momento ella quiso acercarse al río. Ambos se metieron al agua, donde según José Alberto la corriente los arrastraba. Durante unos instantes, Ángela estaba detrás de él, y él intentaba mantenerse estable en la corriente. Fue cuando notó que Ángela desapareció de su lado y, pese a los esfuerzos del grupo por buscarla, no la encontraron. Esta narrativa chocaba con los hallazgos forenses de la primera autopsia, que confirmaba que Ángela había sido drogada, alcoholizada para ser abusada sexualmente y de esa manera recibir golpes severos hasta su muerte. Una vez muerta ser arrojada al agua con el salvavidas puesto, todo esto para simular que se había ahogado. El caso provocó una gran indignación pública debido a las irregularidades en el procedimiento judicial. Se realizaron 2 autopsias con resultados contradictorios.
La primera determinó que Ángela fue víctima de femicidio y abuso sexual, mientras que la segunda sugirió que la muerte fue un ahogamiento accidental y que las lesiones eran consecuencia de la corriente del río, generando sospechas de manipulación por parte de la fiscal Emily Hernández. La familia denunció corrupción, sobornos y negligencia, argumentando que las compuertas de la represa Macagua estaban abiertas, lo que alteraba la corriente del río y hacía improbable que el cuerpo viajara río arriba por sí solo. El 13 de abril de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia clasificó formalmente el caso como femicidio, tras la presión social y las denuncias de irregularidades. Ese mismo día se filtró un audio clave en el que Ángela confesaba a una amiga haber sido abusada sexualmente por José Alberto. José Alberto termina de hablar. José Alberto la violó, marica. Más de 70 ONG exigieron una investigación imparcial y transparente. La Fiscalía detuvo a los 7 acompañantes de la lancha, iniciando formalmente la investigación penal. El 19 de julio, en la audiencia preliminar, se ratificó la prisión de los implicados. José Alberto Cedeño y José Zorrilla fueron imputados por femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias prohibidas, mientras que los otros 5 enfrentaron cargos por omisión de socorro y complicidad. Tras más de 2 años de audiencias y procedimientos judiciales, el 11 de agosto de 2021, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer dictó sentencia final. José Alberto Cedeño y José Zorrilla fueron condenados a 29 años de prisión cada uno. José Alberto fue responsable directo del abuso y asesinato de Ángela, mientras que José Zorrilla fue condenado como cómplice principal. Los 5 restantes fueron absueltos, aunque el Ministerio Público apeló la decisión. La madre de Ángela, Gerlis Yaguare, ha sostenido que todos los presentes en la lancha debían recibir condena y denunció amenazas por parte de familiares de los acusados. Los allegados a los condenados defienden su inocencia, alegando que se trató de un accidente y cuestionando la validez de la primera autopsia. Este caso se convirtió en uno de los femicidios más mediáticos de Venezuela, evidenciando las fallas del sistema judicial, la impunidad, las irregularidades forenses y la corrupción que pueden afectar la investigación de crímenes graves. Además, plantea preguntas sobre la supervisión de menores en lugares de riesgo y la necesidad de reforzar medidas de prevención y justicia para proteger a los jóvenes. De esta forma se dio cierre a uno de los procesos judiciales por femicidio que más atención mediática recibió en Venezuela. ¿Qué opinas sobre el desempeño del sistema judicial en este proceso? ¿Consideras que debería haber mayor control para evitar que un menor de edad entre a un establecimiento? Me gustaría saber tu opinión. Te leo en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.